Ok, gracias. Los honores para Milton Martínez, ¿sí? Así que si esto se ve en YouTube, Milton, buen trabajo. Las terapias para tratamiento del cáncer, no soy médico, pero ustedes conocen las ventajas y desventajas de cada una de estas posibilidades, ¿no? Las terapias hormonales, procedimientos que no son nada selectivos, como la radio, la quimioterapia, donde, como ustedes saben, es una especie de apuesta que tenemos, tratando de intoxicarnos, esperando que el agente tóxico elimine el cáncer antes que nos elimine a nosotros. Y efectos colaterales, ¿no? Todos de manera directa o indirecta conocemos de lo que estoy hablando. La cirugía, que tiene también sus limitaciones, pero es una excelente opción, radical es cierto, puede ser muy traumática, pero se acepta. Y otra, dentro de otros grupos que utilizan conceptos de nanotecnología, que es en la que nos estamos concentrando aquellos que trabajamos en ciencia e ingeniería de materiales. El ejemplo que traigo para ustedes es lo que se conoce como terapia fotodinámica. Básicamente, es utilizar un compuesto orgánico que se conoce con el nombre de fotosensitilizador. Y la FDA ya aprobó el FOSCAN, producido en Canadá, para este propósito. Iluminamos este fotosensitilizador y se genera una especie tóxica de oxígeno a partir del oxígeno molecular. Tengo una pequeña animación, vamos a ver si corre para que vean eso mejor. Tiene muchas ventajas, mínimamente invasivo, se elimina rápidamente el cuerpo, solamente actúa en presencia de luz. Si se apaga el láser con el que estamos irradiando al paciente, se interrumpe el proceso y genera gran cantidad de oxígeno singlete, que es una de esas especies citotóxicas a la que me refiero. Dentro de las limitaciones, en cada ciclo de fotoactivación se puede comenzar a degradar y tiene baja solubilidad en medio acuoso, en medios fisiológicos, que podrían originar que estas moléculas se agreguen y al agregarse van a disminuir su eficiencia. Si me ayudas, por favor, dándole clic ahí, si es que se puede. Oh, qué pena, no sé a ver, lo hubiera cargado desde del pendrive mismo. A ver si es que el tiempo nos lo permite. Pero lo que vamos a ver ahí, si es que se puede ver, es básicamente los tipos de oxígeno que conocemos, como el oxígeno molecular, el O2, el ozono y una especie citotóxica, el oxígeno singlete. Cuando ese fotosensitilizador es iluminado con un láser que puede estar cercano al infrarrojo o dentro del espectro de luz visible, origina una transferencia de energía de ese fotón hacia el oxígeno molecular que se excita a un estado conocido como el singlete, el cual destruye el ADN de las células. Así que podemos llevar esa generación del oxígeno singlete a la zona patológica e iluminamos, solamente estaríamos generando la especie citotóxica ahí donde la necesitamos e inmediatamente después de que hayan muerto las células de cáncer, apagamos el láser y el paciente iría a recuperación. Estos materiales tienen que ser biocompatibles, ¿verdad? No podemos cambiar un problema para generar otros y altamente eficientes para evitar sensibilidad. ¿Sí? Ese es el... Más arriba. Más. Es ese que está oscuro. A ver si que se puede ver ahí. No se va a ver. Bueno, suele pasar. Vamos a la siguiente entonces. El asunto de generar esas especies citotóxicas de oxígeno que provocan daño al nivel ADN. Si logramos producir esas especies citotóxicas en las zonas patológicas y solamente cuando iluminamos esa región en el paciente, estamos en condiciones de hacer un tratamiento selectivo con mínimos efectos colaterales. La pregunta o el challenge sería entonces, ¿cómo produces oxígeno singlete con un material diferente al FOSCAN, que ya he visto que tiene ciertas limitaciones, y que ese nuevo material sea biocompatible y no te genere nuevos problemas en los seres humanos? Si hay colegas de física aquí, me van a permitir brevemente explicar este diagrama de Jablonski. Básicamente, cuando excitamos un electrón en la banda de conducción a la de valencia y este se relaja, lo que tenemos es el fenómeno de fluorescencia, pero si tenemos estados intermedios en esta región que se llama la zona de la banda prohibida, energía prohibida, ¿no? Tenemos estados intermedios aquí, o trampas, como también se les llama. Entonces vamos a promover lo que se llama el cruzamiento intersistémico, de modo que esta cantidad de energía genera fosforescencia, haciendo que el oxígeno molecular se excite para formar la especie singlete, oxígeno singlete, el cual es citotóxico para las células. En consecuencia, desde un punto de vista de estructura de un material,
Si somos capaces de inducir la formación de esos estados trampa intermedios, deberíamos de favorecer la generación de especies citotóxicas. Y si logramos manipular el tamaño de los materiales de escala nanométrica, estos procesos deberían de ser más rápidos y más eficientes. ¿Okay? La hipótesis suena bien. Vamos a ver qué pasó. El tamaño de las nanopartículas es importante. Ya lo hemos discutido con varios colegas de la Escuela de Ciencias Médicas. Si las partículas son muy pequeñas pero muy eficientes, podrían ser, si esta es una zona con los tumores, esta especie de espacio libre podrían hacer que las nanopartículas se pierdan o ingresen hacia el torrente sanguíneo sin actuar en las zonas importantes. El mejor material que existe para estas aplicaciones es el selenuro de cadmio. Pero si ustedes le dicen a un médico, le vamos a meter cadmio al paciente, no lo deja entrar ni a la puerta del consultorio. Así que obviamente había que buscar otro tipo de esquema y controlar el tamaño de partículas para que esa filtración indeseada no ocurra. El óxido de zinc es un buen candidato, biocompatible. Hasta lo ingerimos en algunas partes, en algunas donas se le agrega algo de óxido de zinc o dióxido de titanio para darle más blanco. Lo usamos en las cremas contra la radiación ultravioleta, ¿verdad? Es muy estable térmica y eléctricamente hablando, es muy fácil de fabricar. Y desde el punto de vista de formación de trampas, estados intermedios, básicamente lo que queremos es dopar el material. Es decir, si este es un agente dopante, una opción sería sustituir este catión por el agente dopante, o en este caso, o que el agente dopante se coloque, se cuele, se introduzca en un espacio intersticial dejado por los átomos de la estructura base. Cualquiera de esos dos casos representa un defecto en el material que podría permitirnos manipular esos estados intermedios, a los cuales me refería hace un instante, asociados con la emisión en el violeta o la emisión en el verde, que están relacionados con átomos en espacios intersticiales, por ejemplo. En una presentación anterior, el año pasado, ya habíamos demostrado que el efecto del tamaño de partícula es muy importante. Cuanto más pequeña es la partícula, mayor es la generación de oxígeno singlete. Por eso es que se justifica la necesidad de producir nanocristales de óxido de zinc para poder obtener los fenómenos que vamos a ver a continuación. Ahora bien, debo ser bastante claro. Para probar el concepto, iluminamos las nanopartículas con radiación, con luz ultravioleta. Pero tranquilos, eso no quiere decir que estamos proponiendo de que vamos a iluminar con radiación ultravioleta al paciente, lo vamos a quemar, ¿verdad? La idea es probar el concepto primero. Sin embargo, en colaboración con los colegas de física, entendemos que existen métodos que utilizan multifotones para excitar un material. Es decir, en lugar de utilizar un solo fotón con una longitud de 390 nanómetros, que sería cercano a la radiación ultravioleta, podemos utilizar dos fotones para llegar al mismo estado final, pero dos fotones, fíjense, con el doble longitud de onda, o sea, con menores energías asociadas. Aquí estaríamos hablando entonces de una excitación, no con un fotón, que solo nos limitaría a usar la radiación ultravioleta, sino con dos fotones, y esta longitud de onda está cercana a lo que se conoce como la radiación cercana al infrarrojo, que es más, puede penetrar más, y no va a generar mayores problemas ni con la epidermis, ni con la sangre, ni algún efecto colateral en la piel o en el órgano que se va a iluminar en el paciente. Los objetivos, obviamente, verificar si el óxido de zinc es un buen candidato y ver si podemos manipular estos estados intermedios en la estructura de las nanopartículas. Este fue el esquema de trabajo de Don Milton, ¿no? Pero vamos a resumir la presentación solo a esos bloques y solamente al caso del titanio. Ya habíamos estudiado lo que pasa con el manganeso, el vanadio, el litio, y hemos evaluado también el efecto del estado de oxidación, que como podrán saber origina un cambio en el radio iónico, y dependiendo del radio iónico podríamos lograr diferentes tipos de modificaciones en el interior de la estructura de la célula unitaria. Pero eso es otra historia para otra presentación. Así que hablemos del titanio. El método de síntesis es bastante simple, eso es lo que siempre digo cuando estoy aquí. No siempre tenemos que emplear técnicas muy sofisticadas, ¿no? Métodos de síntesis en medio químico sí tienen una virtud de que son simples, ya sea en fase acuosa o no acuosa, como el método de poliol. Poliol no es sino un alcohol de alto punto de ebullición. El etilenglicol sería un excelente ejemplo, el trietilenglicol, que es el que utilizamos en esta síntesis. La ventaja de estos alcoholes no son contaminantes, se podrían reutilizar luego en una primera etapa de síntesis y sus grupos funcionales se podrían absorber a la superficie de las partículas, evitando que éstas se agreguen. Así que es bastante adecuada este tipo
de medios. Estos son los diagramas de rayos X para el óxido de zinc puro y para el óxido de zinc dopado a diferentes niveles de titanio en porcentajes atómicos. Básicamente los picos todos corresponden a la estructura bursita, la estructura hexagonal compacta del óxido de zinc. No tenemos picos correspondientes a fases diferentes que podrían significar que el titanio podría haber precipitado como una impureza o una fase aislada, aunque debemos reconocer de que los rayos X tienen un límite de detección. Podría ser que tengamos una fase amorfa de titanio que está por debajo del límite de detección del instrumento, pero creemos que no por los resultados que vamos a ver luego. Hemos ampliado la zona angular de algunos de estos picos. Este es el óxido de zinc puro. Si comparamos este pico con este otro, dopado a 3%, vemos que los picos tienen un corrimiento hacia la derecha. Y eso, como ustedes saben, significa que había una sustitución atómica. Un ion de menor tamaño ha sustituido al zinc de mayor tamaño. Y el titanio 4 positivo es más pequeño que el zinc 2 positivo, así que esa debe ser la sustitución que estamos buscando. Pero luego vemos de que conforme incrementamos la cantidad de titanio, esos picos como que vuelven a la posición original, lo cual significaría que aunque estamos utilizando el mismo agente dopante, ahora la celda unitaria no se está compactando por la sustitución del titanio, del zinc por el titanio, sino se está expandiendo nuevamente. Nosotros creemos que eso es debido a que ese titanio se está colocando en los espacios intersticiales en la celda unitaria y eso haría de que la celda tienda a expandirse. Calculamos los parámetros de red, que haría más cuantitativo ese análisis. Entonces, en esta primera región, de 3%, creemos que predomina la sustitución, iones de zinc sustituidos por iones de titanio. Y en esta otra región, los parámetros se incrementan. Quiere decir que ese hexágono se está haciendo más ancho y más alto, se está expandiendo la celda unitaria, que podría ser debido a que a lo mejor el titanio o algunos iones de zinc están siendo desplazados a los espacios intersticiales en la celda unitaria. Empleamos Raman solo para verificar, estar más seguros de lo que estábamos viendo desde el punto de vista de sustitución, y este modo está asociado a la cristalinidad del material, que es bastante buena, ya lo había dicho rayos X, y este otro vemos de que hay un corrimiento hacia los menores valores del número de onda, lo cual es evidencia de que ha habido una sustitución. O sea, hay enlaces titanio-oxígeno que se están incrementando con respecto a los enlaces zinc-oxígeno. O sea, el titanio, sí está sustituyendo al zinc. Con respecto a la morfología, logramos definir las condiciones óptimas para producir sistemas monodispersos. Este es el óxido de zinc puro. Miren las partículas, son todas prácticamente del mismo tamaño, ¿no? Bastante esféricas. Y hasta el 7% de titanio, como que no perdemos lo que se conoce como monodispersidad, que es un parámetro crítico para hacer nanotecnología. Si ustedes producen nanomateriales que tienen una distribución de tamaños demasiado amplia, ustedes lo que van a tener es un resultado promedio, donde las partículas más pequeñas se van a comportar de manera diferente a las medianas y estas muy diferente a las más grandes. Entonces ustedes no van a saber si el efecto que están viendo es debido al material o a la amplia distribución de tamaños. ¿Quieren ustedes optimizar un método, un proceso basado en nanotecnología? Tienen que tener una distribución estándar por debajo del 10%. ¿Bien? En el caso del óxido de zinc puro, hay un promedio de 131 nanómetros para estas partículas bastante esféricas, y esto, como la división estándar está por debajo del 10%, así que es una buena dispersión, una buena monodispersidad. Y en el caso del dopaje con titanio, como que las partículas disminuyen en tamaño promedio por lo menos, que generalmente cuando hay una sustitución, mis colegas de materiales que estén aquí me podrán dar la razón, desestabilizamos la celda y las condiciones de nucleación y crecimiento del cristal se afectan. Y eso debería ser evidencia, o debe estar explicando por qué las partículas son más pequeñas en presencia de titanio. Pero los tamaños están dentro de esos 100 nanómetros que nos sugiere la contraparte médica para que en algún momento estos materiales podrían ser aplicados a nivel clínico. Evaluamos las propiedades ópticas midiendo la fotoluminiscencia. Tienen ustedes dos picos de emisión, excitamos a 345 nanómetros. Este primer pico a 363 corresponde a la recombinación del electrón que pasó en la banda de conducción a la valencia y después se relaja y regresa a la condición inicial, la condición basal, y libera energía. Y esta otra banda, a 390 nanómetros, corresponde a la presencia de defectos. Y aunque analizando estos espectros no podemos obtener información cuantitativa, porque podrán ustedes saber que estas intensidades dependen de la masa del material.
y por más que mis estudiantes me recontrajuran de que han usado la misma masa en todas las mediciones, siempre hay posibilidad de error experimental, ¿no? Pero lo que sí podemos comparar son las intensidades relativas, es decir, esta intensidad con respecto a esta intensidad con respecto a esa. Esas intensidades sí podemos compararlas cuantitativamente y es la que tenemos aquí. Hemos graficado el radio de la intensidad del pico a 363, que sería la emisión principal, con respecto a 390, que correspondería a la presencia de átomos intersticiales, trampas, o sea, defectos. Y vemos de que hasta el 3% este radio se incrementa, quiere decir que el efecto de la recombinación es predominante, es más importante, pero luego ese radio comienza a disminuir, que aunque esos valores están por encima de la unidad, lo cual indica de que la recombinación sigue siendo predominante, pero esta disminución sugiere que esa emisión relativa a los estados de trampa intermedios está siendo cada vez más importante, lo cual estaría reforzando nuestra hipótesis. El doping está generando estados intermedios, que es lo que buscamos en esta primera parte de la investigación. Queremos ver si podemos generar especies citotóxicas, ¿no? Si no, sencillamente no pasa nada. Y este es el método. Hemos empleado un kit bastante simple. Para los colegas que quieran hacer esto aquí, es un Sensor Green. Básicamente, el Sensor Green Kit hace uso del DMAX. Por ahí está su nombre. No me hagan leerlo, por favor. Ahí está. Que es un material que tiene baja fluorescencia, pero en presencia del oxígeno singlete de esta especie, se convierte en un endoperóxido, el cual tiene alta fluorescencia. Por lo tanto, si logramos medir la fluorescencia de este compuesto y la fluorescencia no se incrementa, no hay generación de oxígeno singlete, no hay generación de especies citotóxicas. Si vemos que hay un incremento en esa intensidad, todo lo contrario. Y esto es lo que tenemos. Este sería el blanco, o sea, solamente cuando iluminamos con radiación ultravioleta, ya lo dije antes, cuando iluminamos a ese Sensor Green solito, sin nanopartículas, vemos cierta fluorescencia, porque ese Dmax tenía baja fluorescencia, ya lo dije. Cuando tenemos el óxido de zinc solito, nanopartículas, en presencia de ese Sensor Green, del Dmax, vemos de que el incremento es mayor. Cada una de estas mediciones fueron tomadas luego de 30 segundos, así que cada espectro que ustedes ven corresponde a 30 segundos, 60, 90, 120, etc. ¿Okay? Entonces ustedes ven pues, que hay un incremento en la intensidad de esa banda de emisión. Cuando usamos nanopartículas de óxido de zinc, significa que sí, el óxido de zinc solito genera especies citotóxicas del tipo singlete. Y cuando dopamos con titanio, la escala es la misma, así que pueden comparar figura a figura. Y cuando incorporamos titanio, vean que ese incremento es cada vez mayor. Entonces, cuando excitamos este material con la luz adecuada, debemos de ser capaces de eliminar células de cáncer bajo las condiciones de que estos materiales ya están en la zona patológica, que es otra parte de la historia que podemos discutir o hablar en otro momento. Y esta es una manera más cuantitativa, donde ustedes pueden ver, este es el óxido de zinc solito. Este es el cambio en intensidad, la intensidad máxima con respecto a la intensidad del blanco. Esto es a 3%, 7% y 9% de titanio. La pendiente, que vendría a ser la velocidad de generación de oxígeno singlete, no se olviden, medido de manera indirecta en el origen, aumenta cuanto mayor es el dopaje de titanio, y la cantidad, si es que la correlacionamos con la intensidad máxima de esa emisión del endoperóxido del tipo Dmax, es mayor cuando mayor es la cantidad de titanio, cuanto mayor es la concentración de estados trampa que hemos generado debido a la generación de iones de zinc y titanio que están en los espacios intersticiales de la célula unitaria y el óxido de zinc. Queremos, antes de llegar a la conclusión, luego, en colaboración con nuestros colegas en Estados Unidos, empleamos un microscopio que emplea multifotones para excitar el material, ¿no? Y esta es la información que obtuvimos para nuestras partículas. Esta corresponde al óxido de zinc puro, y esto es el óxido de zinc dopado con 9% de titanio. Los espectros no se parecen al anterior, los cuales fueron excitados con ultravioleta. Creemos de que tenemos que cambiar la frecuencia del pulso de este microscopio y estamos justamente en esas conversaciones para ver si es que podemos hacer esos experimentos en este laboratorio en Estados Unidos, con la doctora Heidi Sierra. Pero lo que sí es muy importante es de que esta banda está asociada con los defectos tipo vacancias que están en la región del verde del óxido de zinc, sugiriendo que sí estamos excitando
al óxido de zinc utilizando 2 fotones. Lo que no sabemos es que si esta excitación es suficiente para generar especies singlete, que lo vamos a poder evaluar cuando hagamos ya las pruebas in vitro, para lo cuales hemos seleccionado líneas de cáncer de páncreas, cáncer de ovarios y cáncer de mama. El primero trabajado nos han asignado un nuevo laboratorio a raíz de estos resultados en la parte de bionanotecnología, y los otros en colaboración con el recinto de ciencia médica de la Universidad de Puerto Rico, que está en San Juan. Algunas aplicaciones, tal como está la investigación en los actuales momentos. Por supuesto, podemos utilizar estas nanopartículas como para imagen, ¿no? Si todavía no estamos tan seguros que podemos generar especies citotóxicas empleando la técnica de 2 fotones. Vamos a verificar aquello. O incluso acceder a cánceres que estén, o tratar cánceres más accesibles, debería decirlo, ¿no? Las aplicaciones tradicionales para este tipo de tecnologías se aplican a melanomas, por ejemplo, cáncer de fácil acceso, o al esófago, pero hablando con ciencia médica nos indican de que alguna cirugía menor que permita acceder al órgano con el problema podría ser efectivo desde un punto de vista de costo-beneficio para el paciente, con la finalidad de tener un tratamiento local por terapia fotodinámica. Para el tratamiento del acné, vamos a hacer cáncer de estudios en piel, junto con nuestros amigos en Estados Unidos, para ver cómo se podría aplicar esto de la mejor manera posible. Este es el resumen, el gran resumen de que el óxido de zinc es un excelente candidato para trabajar como un agente generador directo de especies citotóxicas de oxígeno singlete, o para reforzar la acción de los fotosensibilizadores que se desarrollan en el mercado, biocompatible. Tiene la monodispersidad y el tamaño cristal que aseguraría o le daría un buen potencial de éxito clínico, y que amerita que vayamos a la siguiente fase, que son las pruebas in vitro. Para las pruebas in vivo no vamos a trabajar con ratones, y este es otro mensaje que quisiera dejarles. Vamos a trabajar con zebrafish, que es un modelo que nos están indicando que resulta más costo efectivo como un primer filtro antes de meterse a trabajar con ratones, que mis colegas podrán saber más que yo, son experimentos bastante caros y hay que criarlos, y son ratones albinos, en fin, hay una serie de limitaciones al respecto. Pero el modelo de zebrafish es bastante interesante. Si es que alguien está interesado en hacer este tipo de trabajo con nosotros, avísenos. Tenemos excelente colaboración en el Departamento de Bioquímica en San Juan. Tenemos una experta graduada en Francia que está trabajando con estos peces. Ella trabajaba con metales disueltos para ver cómo afecta la locomoción, el comportamiento del individuo. Ahora estamos trabajando cómo afectaría esto en presencia de nanopartículas, y luego vamos a tratar de